enormemente cariñoso, cuida del abuelo y me dice, no corras demasiado para que no te estreses. Pero gracias, pastor, porque como dice una hija mía, tú eres dinamita y hay que echarle agua para que esa dinamita se enfríe un poco. Gracias por vuestro cariño, por vuestro afecto. Hemos hablado de Cristo como Dios, hemos visto a Cristo como hombre, y eso tiene que producir necesariamente una respuesta en nuestra vida. El doctor Francisco Lacueva, un día que estábamos preparando el posgrado en Cristología, él muchas veces se ponía a hablar de Cristología y yo le decía, estoy aquí, porque él navegaba por esferas celestiales que yo no alcanzaba. Y él un día me dijo, no te olvides que cuando la teología calienta el cerebro y deja frío el corazón, es una pérdida de tiempo. Es verdad. Es preferible a veces saber menos técnicamente, pero vivir más la experiencia con Cristo. Porque mi versículo más querido es Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Ahora, la aplicación de lo que hemos visto hoy a la vida cristiana, yo quiero seguir llevándola a través de la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses es la gran aplicación de la cristología a la vida cristiana. Y notaréis que en el capítulo 1, versículo 21 que vimos ayer, Cristo es la razón, el modo, la esperanza de vida. En capítulo 2, 5 al 11 es el ejemplo de vida. Pero yo quiero llamar vuestra atención, ya que hemos visto al verbo que se hace carne, ¿para qué? Renunciando a todo lo que tenía de derecho, vino para hacer una obra de siervo, por amor de nosotros. Y esto tiene que afectar mi vida cristiana. Y llamo vuestra atención a Filipenses 3, 1 al 14. ¡Cuánta lectura! Normalmente los que me conocen saben que yo tomo un versículo o una parte de un versículo, pero quiero leer todo su pasaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahora viene el impacto. Pero todas cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3 cosas hay en el pasaje. No quiero ocupar mucho tiempo hoy. Quiero que vayáis a casa tranquilos, podáis cenar con calma y lo que no quiero es que alguien se vaya levantando y se vaya y el último me deje las llaves del templo, me diga cuando termines cierra la puerta y márchate. Quiero simplemente reflexionar. Esta segunda parte es reflexión bíblica, por supuesto, pero una reflexión personal. Hay 3 cosas en el pasaje que afectan a Pablo ante la obra de Cristo. Porque toda la epístola, la centralidad de esta epístola de los Filipenses es Cristo. A veces preguntamos, ¿cuál es el tema de la epístola del gozo? Sí, segura. Pero el gozo del creyente no es otro que el gozo de Cristo. Cristo dijo para que mi gozo esté en ellos y su gozo sea cumplido. Por tanto, Cristo está en toda la carta centralizando todos los temas. Y hay 3 cosas en el pasaje que he leído. En primer lugar, hay un cambio. Pablo dice, yo era así, pero ahora soy de otra manera. En segundo lugar, hay una experiencia. Yo soy así y tenía derecho a pensar que tenía méritos, etcétera, 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 porque yo era de una determinada manera. Y por último está una decisión. Yo era así, pero he cambiado. Mi vida ya no tiene sentido sin Cristo. Y Pablo nos da aquí la dirección electrónica suya. Que nadie me busque en otro sitio más que en Cristo. Y aquí está la realidad de la experiencia de la vida cristiana. Primeramente, el cambio. El cambio lo expresa un creyente que dice, antes confiaba en mí mismo. Y tenía intereses totalmente distintos a los que tengo hoy. Y la confianza de Pablo, porque vienen los judaizantes y dicen, nosotros sí que somos enviados de los apóstoles. Este no es un apóstol, ¿eh? Este es lo que es, pero no, nosotros venimos de los apóstoles de Jerusalén y venimos... Y Pablo no responde a esas tonterías de estos que vienen a desprestigiarlo en lo que sea posible. Dice, yo tengo más derechos a estar orgulloso que ellos. Y voy a deciros unas cuantas cosas. Primeramente, yo confiaba en rituales. Versículo 5, dice, circuncidado al 8º día. Por tanto, ahí tenéis un ritual. Es verdad que la circuncisión había sido establecida por Dios, es un mandamiento de Dios a Abraham y a la descendencia suya. Pero Pablo dice que la circuncisión hecha en la carne no vale para nada si no hay una circuncisión de corazón. Y este hombre confiaba en rito. Yo he sido circuncidado, ¿y qué? Si has sido un perverso persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿de qué te vale la circuncisión? Ahora, hermanos míos amados, como hijo de Hebreos, Pablo dice, yo cumplía la ley. Déjame aplicar esto de una forma muy simple. Todos nosotros, históricamente hablando, nos sentimos dignos de ser alabados porque pertenecemos a una iglesia que tiene rituales específicos. Y muchas veces elevamos el rito a la categoría de doctrina. Y decimos es que el culto tiene que celebrarse así. Y si no es así, no es un buen culto. Es que yo pertenezco, ¿sabéis cuál es la iglesia más importante de la tierra? La Unida de Vigo. Porque es mi iglesia. Y ojo, ninguna de las otras iglesias tiene ni asomo a parecerse. Eso es una arrogancia. Las denominaciones en el mundo evangélico han recuperado y han sido una bendición en cuanto a recuperar cosas. De manera que los bautistas, estamos en la casa bautista, recuperan lo que estaba perdiéndose. Entre otras cosas, el bautismo por inmersión, ¿verdad?
anabaptistas y todo. Murieron muchos por eso, ¿eh? Los pentecostales recuperaron, lamentablemente luego lo desvirtuaron, pero recuperan la presencia viva del Espíritu Santo. Las asambleas de hermanos recuperan la vinculación de hermanos entre sí en torno a Cristo. Todas las denominaciones con el tiempo elevan a categoría de dogma su doctrina personal. Y la única iglesia posible es esta. No importa que esa iglesia tenga personas que no aman a sus hermanos, eso no tiene importancia. Lo importante es que tú tengas un concepto, una forma, un rito, una manifestación eclesial que te eleva a una categoría digna. Y Pablo dice, yo era eso. Segunda cosa, tenía confianza en su ascendencia. Versículo 5 de nuevo, del linaje de Israel. Claro, naturalmente, el resto de la congregación no tiene pedigrí evangélico. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? El perrito que tiene un pedigrí, una matrícula especial de su raza. Lo que está diciendo es que él pertenecía por ascendencia a Israel. Es decir, al que tenía las promesas, el resto no. Los judíos habían llegado a una dimensión sumamente violenta en este sentido, de manera que solo se podían salvar ¿quiénes? Los judíos. Y cuando se predica el Evangelio y viene el Espíritu y hace una manifestación entre los gentiles, y llevan esto a Jerusalén y se reúnen y escuchan, y, ¡qué barbaridad! También el Espíritu va a los gentiles. Estos eran los judíos. Y Pablo dice, yo tengo un linaje específico. Voy a aplicarlo un poco personalmente. Muchos de vosotros sabéis, yo lo he dicho, que soy la quinta generación de evangélicos en España. Quinta generación es mucha generación. De manera que yo puedo decir, no, ¿tú qué? Mi padre fue creyente primero. Tú no tienes importancia. Yo tengo mi tatarabuela que era creyente. Arrogancia absoluta. Cristo declinó sus privilegios, el cual siendo en forma de Dios, para venir a mi encuentro como hombre y servirme. Y Pablo dice, yo pertenecía al linaje de Israel. No todos pueden mostrar esas credenciales. Tercera cosa, confiaba en la tribu. Versículo 5, de la tribu de Benjamín. ¿Y quién era la tribu de Benjamín? Bueno, era una tribu chiquita, probablemente la más pequeña de Israel, pero estuvo ligada siempre a la de Judá. Por tanto, era la tribu real. De ahí iba a venir el Mesías. Yo soy de la tribu de Benjamín. Además, Benjamín, sabéis muy bien que fue el último hijo de Jacob, nacido en la tierra de la promesa. Es cuando va Jacob hacia ese lugar en donde nace este chico. Por tanto, yo soy de la tribu de la fidelidad, me he mantenido unido a la tribu de Judá y es de la tribu de donde procede el primer rey de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín. Por tanto, no creas que soy nada, Yo tengo una ascendencia importante y pertenezco a una iglesia importante. Dios nos perdone. La iglesia importante es solo una, la iglesia de Cristo. Y es la iglesia que Cristo gana por su sangre. Perdonadme, ya voy viejo, entonces puedo decir lo que me da la gana, porque no voy a perder la categoría. Estoy cansado de oír arrogantemente, yo pertenezco a tal iglesia o a tal denominación. Si no perteneces a la iglesia de Cristo, no perteneces a nada, ¿está claro? Toda persona nacido de nuevo, salvo por gracia mediante la fe, esté donde esté y se llame como se llama, es mi hermano en Cristo y pertenece a la única iglesia de Cristo. Basta de arrogancia, mis queridos hermanos, porque Cristo viene para decirme, yo decliné todo para alcanzarte a ti y tú te aferras a sistemas religiosos para endiosarte a ti mismo. Dice algo más.
confiaba también en las tradiciones. Versículo 5, que dice, hebreo de hebreos. No solamente yo soy descendiente, sino que mis padres eran hebreos. Y la tradición de los hebreos es mi tradición. Amados míos, sobran tradiciones en la Iglesia de Cristo. Tradicionalmente, yo fui una vez a un determinado lugar y la persona que me recibió en el aeropuerto, conocido mío de Galicia de años, yo iba con mi esposa Esther, no con Susana, iba con mi esposa Esther y bajamos del avión, salimos del avión. Y aquel hermano le dijo a Esther, mira, pantalones aquí, ni en el culto, ni en la calle. Y ella le dijo, pero es que yo no traje más que una falda. De modo que falda azul y blusa blanca, parecía una monja de clausura, durante los 15 días. Además, le dijeron, tienes que quitarte los collares. Nada de eso. Y los anillos. ¿Y qué? Solo el reloj y la alianza. Porque esa era la norma. Y elevamos a categoría de norma lo que se han inventado a lo largo del tiempo por una razón social, no importa cuál sea. Lo que dice aquí, ellos dicen que son importantes, yo más, porque soy hebreo de hebreos y algo más, y en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. Nosotros hablamos muy mal de los fariseos. En cierta medida tenemos razón para estar un poco molestos con ellos. Pero el fariseo tenía una condición muy importante. Amaba la Escritura. Y leía la Biblia. E investigaba la Biblia. Y tenía reuniones específicas. Es verdad que no querían estar con los publicanos. Es verdad, eso también es verdad. Pero él era fariseo en cuanto al sistema religioso. ¿Y eso sabes qué tiene de problema? Que el fariseo desechaba la justicia de Dios. ¿Para qué? Para establecer la suya propia. Y muchas veces la Iglesia desecha la libertad en Cristo que procede de la justicia de Dios para establecer su condición específica y personal. ¿Te das cuenta? Todas estas cuestiones acortan la libertad en Cristo, hermanos míos queridos. Pablo dice a la Iglesia algo importante: no os dejéis someter por tradiciones y por formas. Y es hora de que la Iglesia abra la puerta o la ventana y tire a la calle las tradiciones que constriñen la libertad cristiana. Hermanos míos amados, no soy nunca, Dios me libre de esto, nunca claudicaré en doctrina. ¿Está claro? La doctrina no es negociable. Pero las tradiciones y el sistema constriñen a la Iglesia de tal manera que los creyentes van con losas cargadas sobre sus espaldas del sistema religioso. Los mandamientos del Nuevo Testamento especialmente no se cumplen por obligación, se cumplen por amor. De manera que cuando Cristo habla de cumplir la palabra, de obedecer la Escritura y todo eso, es mandamiento. Pero ¿qué dice? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Teología muerta en el púlpito de muchas iglesias es ineficaz en la vida cristiana. Y lo que tenemos en muchas iglesias es una enorme computadora con un disco duro gigante y ahí están todos los datos. Puedo recitarte media Biblia de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. No sirve para nada. Lo que necesitamos es que esa Biblia se haga vida en tu vida y puedas vivir conforme a lo que ella dispone. Ahora, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Quiere decir que Pablo
tenía una justicia tan grande que Dios no lo iba a reprender. No, lo que está diciendo es que no hay nadie que pueda acusarme de que no cumplo alguna demanda de la ley. Irreprensible. Pero viene el cambio. El cambio profundo se produce, pero lo he estimado como pérdida. Y esa palabra, todos sabéis muy bien, lo habréis leído en cientos de comentarios, tiene que ver con el estiércol, con lo que no vale para nada. Dice, todo esto que era para mí la gloria suprema de mi vida, que yo amaba profundamente, que descansaba en él, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Oh, qué impresión. Cristo desmonta el sistema. Cristo retira tu gloria. Cristo anula tus virtudes. Esto quiero decir, virtudes tradicionales. Lo que tú entiendes por tradición. ¿Por qué? Porque Cristo, con su gloria, eclipsa toda gloria. Cristo es un desconocido en la vida de la Iglesia y en la vida del creyente. Ahí tienes a Juan en Patmos. ¿Qué ocurre con Juan? Se vuelve, escucha una voz, se vuelve y ¿qué descubre? La gloria de Jesús. ¿La has visto tú? A través de lo que hemos reflexionado hoy, yo tengo esta noche honestamente que llegar a mi habitación en el hotel y decirle, Señor, no estoy atento a tu gloria. Tengo tu gloria teológicamente en la cabeza, pero necesito verte glorioso para que mi gloria caiga en el suelo y deje de ser yo para ser un siervo. ¿Entiendes esto? Permíteme decirte lo que dije ayer y lo que voy a decir hoy y lo voy a decir mañana. La Iglesia de Cristo está saturada de grandes. Necesita siervos. Cuando tú llegas a esa condición, no tienes ningún tipo de arrogancia, no confías en nada, descansas solamente ¿qué? En Cristo Jesús. Por eso Cristo impactó a Pablo de tal manera que él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Pablo. Ahora es Cristo el que vive en Pablo. Y lo que ahora vivo en cada día de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos y hermanas, para vuestra bendición, buscad en vuestra vida la gloria de Jesús. Hasta que no puedas decir sino estas palabras, para mí, el vivir es Cristo. Ahora todo esto está muy bien. ¿Qué cuestión intelectual tan hermosa hay ahí? Pero Pablo habla de la experiencia. ¿Por qué Pablo está contento con esto? Al fin y al cabo, él pudo haber continuado con el judaísmo o no. Y Pablo tenía, digámoslo así, una carrera tremenda en el judaísmo. Y de pronto, Pablo perseguido, Pablo calumniado, Pablo no sé qué. ¿Solo por parte de los judíos? Por parte de los creyentes. A Pablo se le levantan grupos partidarios en Corinto, ¿sí o no? Y Pablo está diciendo, yo siento angustia cuando se le hace daño a una iglesia. No tiene una vida tranquila. Tiene una vida, ciertamente, en el plano humano, muy incómoda. Pero Pablo tiene algo que el resto no tenía, y es conocer a Cristo. No sabía de Cristo, conocía a Cristo. En una vinculación íntima con el Señor. Y la gloria de Jesús canceló la gloria de Pablo. ¿Quieres ver un ejemplo? Mencioné Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no. La vida mía no. Ahora es la vida de Cristo. Cristo canceló
la autoridad de Pablo y se hizo su Señor. Capítulo 3, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando Cristo es el Señor, tú no puedes ser más que siervo. ¿Entiendes? Hoy en día, el mundo evangélico se pelea dentro de las iglesias por títulos académicos. ¿Es así o no es así? Y yo soy esto y lo otro y lo demás allá. Ah, pobrecitos, pobrecitos de nosotros. En la iglesia de Cristo, tú eres siervo, porque Jesús es siervo. Y cualquier cosa que no sea así es arrogancia. Y Dios dice que Él bendice, solamente da gracia a ¿quién? Al humilde, y resiste al soberbio. Por tanto, si tú quieres una vida de eficacia espiritual en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, sé siervo de Cristo. Además, Pablo buscaba gloria en quién, fuerza en quién. Bueno, en Filipenses 4:13, estoy en la epístola, que dice, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. No hay poder en una iglesia ni en un creyente por sí mismo. ¿Recuerdas la carta a la Odisea? En donde el Señor dice a la iglesia, tú dices, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y tú eres un pobre, un miserable, un desnudo. La iglesia necesita recuperar la bendición más grande que tuvo en su historia, venir a la presencia de Dios en oración y decir, soberano Señor, yo no soy nada, pero tú tienes todo el poder. Unas manos vacías del hombre son útiles para ser llenas por el poder de Dios. Y la iglesia primitiva crecía en medio de tribulaciones y de problemas. ¿Sabes por qué? Porque decía, Señor, ¿qué quieres que hagamos? La oración de dependencia forma parte de la condición de siervo. Porque decimos al Señor, como decía Samuel, habla, Señor, tu siervo oye. A lo largo de 40 años de ministerio he tenido muchos problemas. Muchos de ellos me los he generado yo mismo. Porque he querido ser Señor. Cuando Dios me dice solo siervo. Solo cuando aprendí, y me costó muchísimo trabajo, no tomar ninguna acción en la iglesia sin dedicar tiempo a la oración. Fue cuando Dios comenzó a funcionar en mi vida. ¿Y donde los problemas siguieron? Sí, pero Él se encarga de arreglarlos cuando tú los pones en su mano. Yo he visto líderes de la obra discutir por horas un asunto de si hay que hacerlo así o asado. En lugar de discutir cómo hacerlo, pregúntale al Señor cómo quieres que lo hagamos. Y si no te contesta, guarda silencio y espera. Solo así eres llevado en triunfo en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes? Pablo dice que él quiere ser hallado, decía, en una dirección. Versículo 8, ser hallado en Él. El cristiano está en Cristo. Y Pablo dice, mira, que nadie busque a Pablo en otra dirección más que esta, en Cristo. En el Nuevo Testamento hay un par de direcciones, esto de correo. ¿Sabe lo que es? Hoy no, hoy correo electrónico, ¿no? Pero antes había que poner una cartita y se buscaba la dirección. Por ejemplo, Bernabé tuvo un problema con Pablo cuando estaba en su ciudad y él lo fue a buscar. Debió recorrer media ciudad. Oye, ¿vosotros conocéis a un judío que anda por ahí? Es pequeñito. Y tampoco es muy elocuente, parece ser, pero se llama Pablo. Al fin lo encontró. Pero en cambio, Dios le dio a Cornelio la dirección de Pedro. Simón Pedro, casa
de Simón Curtidor. Paseo del Mar, Jope. No puede perderse. Hace un tiempo yo estaba con un grupo en Israel, visitando Israel, y claro, el conductor y el guía. Y el guía no tenían interés más que de sacarnos de Tel Aviv y llevarnos cuanto antes a Galilea, y el hotel estaba esperando. Y yo le digo oye, ¿por qué no damos una vueltecita pequeña y pasamos por Jope? Ah, ¿qué vas a ver en Jope? Pues yo tengo ganas de ir a Jope. Había ido muchos años antes y fuimos a Jope. Y ahí en el puerto, que no es grande, pudimos ver dónde llegaba la madera para el templo que Salomón hacía transportar después a Jerusalén. ¿Aquí? Sí, ahí. Y pasamos por el puerto y había una casa antigua que ponía casa de el curtidor, donde estuvo Pedro. Bueno, tradicionalmente no será la misma, han pasado muchos años, pero todo eso llena de satisfacción personal. Lo que está diciendo aquí es que la dirección de Pablo ha dejado de ser Pablo. Ahora es Cristo. Hermano mío, si Cristo no te cautiva, no hay nada en la tierra que pueda cautivarte. Hemos visto esta noche un poquito de Jesús. ¿Cómo puedo entender yo que el Eterno se haga un hombre del tiempo y del espacio? Que el Consolador, el que alimenta a su pueblo, sea alimentado por una madre. Que aquel que no duerme nunca sienta sueño. ¿Cómo puedo entenderlo? No lo puedo entender. Solamente cuando digo el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo viene a una segunda experiencia, que es la vida de poder. La vida de poder es la vida del resucitado Señor, expresado en el capítulo 2 de esta epístola. Dice que recibió el nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Toda autoridad. Nadie tiene esa autoridad. El cielo le aclama, el infierno ruge, los demonios son conquistados y retenidos. Nos da el poder para ser victoriosos. Solo Cristo, nada más que Cristo. Pero hay una cosa más. Cristo nos liberta del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? ¿Tú sabes que el yo es el problema número 1 en la vida personal? ¿Quién es el hombre más importante en casa? Bueno, cuando no está Susana, yo. ¿Y quién es el hombre más importante en la iglesia? Yo. Ese yo arrogante queda anulado por la cruz de Cristo. Y hay un antes y un después de la cruz. Yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Empresariales y yo no sé cómo y por qué. En aquel tiempo ocurrían cosas muy curiosas en España. Alguien del gobierno de Franco debió recibir una comisión importante y dijeron una asignatura obligada, mecanografía, en la universidad. Y un aula de la universidad la llenaron de máquinas Olivetti. Y todos teníamos que escribir a máquina. Bueno, agradezco eso porque me vino muy bien. Pero la profesora de mecanografía creía que esa era la asignatura troncal de toda la carrera. De modo que te ponía un ejercicio, no podía haber una tachadura. ¡Ja! Entonces nosotros nos juntábamos unos cuantos amigos de la universidad. Siempre los universitarios teníamos mucho dinero, ¿verdad? No teníamos ni para el bocadillo, la mitad de la vez. Pero había que comprar papel para escribir a máquina. Entonces nos íbamos 4, a veces 6, a un almacén
que estaba cerca de la universidad que vendía papel y le comprábamos una resma. ¿Sabes lo que es una resma? Unos pedazos gigantescos de papel y de papel de primerísima calidad. Solo el papel higiénico es peor que aquel papel. Estaba en segundo nivel y llevábamos la resma por la calle y había detrás de la facultad un impresor viejito que cuando nos veía acercarnos a su imprenta con la resma ya se ponía a maldecir. Y nosotros le decíamos, hombre, tenga un poco de compasión, no tenemos dinero, somos estudiantes. ¿Y qué queréis? Córtenos esto en tamaño folio. Y él metía la resma en la máquina, en la guillotina, ¡ra, ra, ra! Ahí vamos con los folios. Lo repartíamos, claro. Llegábamos al otro día, poníamos el folio, empezábamos a escribir, tiqui, 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 y se te iba el dedo. Una letra que no era. ¿Y qué teníamos que hacer? Todos teníamos una gomita de máquina. No sé qué invento era ese. Era más duro que esto. Y a medida que pasaba el tiempo se hacía más duro. Y además tenía un agujerillo en el medio con un metal para pasarle, supongo, el cordel, para que nos escapara un día la goma. Yo no sé para qué. Pero ponías la letra y agarrabas la goma. Y como el papel era tan bueno, ¿sabes lo que pasaba? Un agujero. Tirabas del papel para afuera, metías otro y hacías el ejercicio. Pero cuando yo quería escribirle una nota a un colega de mi curso, escribía, me equivocaba, ¿sabes lo que hacía? Retroceso y una X. Y seguía escribiendo. Antes de la X vale, después de la X vale, ¿dónde está la X? No. Esta es la cruz de Cristo. Dios colocó una X en mi vida. Dice, tu vida no vale. De aquí en adelante eres distinto. Y aquí tienes a Pablo que está viviendo la libertad sobre el yo, que vive la libertad sobre la carne, Gálatas 5:24, en donde el Dios provee de libertad para la carne y la libertad sobre el mundo, Gálatas 6:14. De lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. La gloria de la libertad sobre el mundo. Y Pablo se convierte en un creyente positivo. Mira, por favor, capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, no pienses en tonterías. Piensa positivamente. ¿Pablo tiene un cambio de vida o no? Naturalmente que tiene un cambio de vida. Y la vida de poder va también a la vida de compromiso. Versículo 10, y voy terminando ya. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de los muertos. ¿La participación de qué? De sus padecimientos. No nos gusta sufrir, ¿verdad? Tenemos que aprender a sufrir. Porque en el sufrimiento está la manifestación de la gracia. No que Dios te llame para que sufras la vida, pero concede, dice la Biblia, que a nosotros nos es permitido que no solamente creamos en Él, sino que padezcamos por Él. A veces el padecimiento no nos gusta demasiado. Yo contaba a unos amigos que a lo largo de mi experiencia yo estuve castigado una vez por un grupo de iglesias. No les gustó demasiado que yo dijese cosas que no eran muy de orden, no espiritual, de orden material. Y me castigaron. Y durante un tiempo, pues yo no fui invitado a predicar en una iglesia donde me invitaban todos los años. Y un día el Señor me abrió la puerta de esa iglesia de nuevo y me invitaron para predicar.
Y un domingo subí al púlpito de la iglesia después de 30 años de castigo. Y alguien me dice, oye, pero yo tenía que aprender una lección. Antes de eso, yo era, perdóname que lo diga con tanta confianza, el niño bonito. En cada conferencia yo estaba invitado y Dios me dijo, bájate, bájate. Ahí no, bájate. Y 30 años estuve castigado. Y creo que aprendí la lección, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vida de compromiso, vida de victoria, vida de esperanza. Y ahora viene la decisión. Mira al pasado. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. El creyente mira al pasado y dice, ¿cuánto lastre en mi vida? Pero quiero proseguir, dejando atrás todo ese problema, quiero proseguir adelante al premio de la soberana voluntad de Dios. Y el creyente deja de mirar atrás sus glorias personales para mirar el presente. En el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y hay la figura del atleta que lo veis en los Juegos Olímpicos cuando alguien va corriendo y llega cerca de la meta, estira el cuerpo para pasar antes que el otro que viene a su lado. Lo que está diciéndome aquí es que no hay desaliento en la vida cristiana. Es verdad que no lo alcanzo, pero estoy en el camino que es Cristo mismo. Y no puedo estar viendo los fracasos. Tengo que ver realidades espirituales que vienen delante. Sé que los líderes de la obra, los pastores de la iglesia, si vemos al pasado, no damos un paso al presente ni al futuro. Porque hemos recibido muchas cosas y muchos problemas. Y estamos, ¿me permites decirlo? Como el gato cuando lo mojan. El gato cuando lo mojan con agua caliente escapa del agua fría. De modo que aquí tenemos un problema. Olvidando lo que queda atrás, he sido un legalista, he sido un hombre apegado a mis tradiciones, pero todo eso de atrás está frenando mi carrera hacia adelante. Y dejo todo eso para alcanzar, y Pablo mira al futuro, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, otra vez. El principio del camino, Cristo. El curso del camino, Cristo. Y el final del camino, Cristo. Yo miro esta noche adelante. No sé cuántos años el Señor me tendrá vivo y para ministerio. No sé. Pero lo que sí veo ya es el final del camino. Está cerca. Y ahí al final de ese camino está el que estuvo conmigo en la senda. El que rescató mi vida del pozo cenagoso. Y el que abre sus manos y me va a dar el abrazo diciéndome, bienvenido a casa. Mientras esto no ocurra, debemos mantener los valores. Versículo 10 y termino. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hace años, claro, porque ya no está, ya es historia. Mendelssohn, el gran músico. Mendelssohn pasó un tiempecito de su vida en Escocia, Gales, en Inglaterra. Y él, que era un amante de la música tremendo, salía e iba a las
pequeños pueblecitos donde había iglesias que tenían un órgano de tubos. Y Mendelssohn entraba y se sentaba a escuchar el órgano de tubos. Un día llegó a una iglesia. El órgano sonaba. Y Mendelssohn tomó la escalera que subía a la consola del órgano y llegó allí y vio a un organista ya mayor moviendo los dedos pesadamente sobre el teclado del órgano. Mendelssohn se quedó a su espalda y le tocó en el hombro y le dijo: ¿me permite tocar un poco el instrumento? Y el viejito se volvió y dijo: el instrumento es para el organista y yo soy el organista. Y siguió tocando. Pasó un poquito y Mendelssohn le dijo: por favor, unos minutos nada más. Y el viejito se sintió medio molesto, pero le dijo: 3 minutos. Mendelssohn se sentó en el órgano, metió los registros del órgano para adentro, sacó una nueva combinación, puso los dedos en el teclado y aquel órgano empezó a sonar como nunca sonó. El organista lo miró emocionado y una lágrima corrió por su mejilla y le dijo: dígame, ¿quién es usted? Y él le dijo: soy Mendelssohn. Y aquel hombre le dijo: ¡qué torpe he sido yo! Tener aquí al gran Mendelssohn y empeñarme yo en tocar el órgano. Eso es lo que ocurre con tu vida, amigo mío. No te empeñes en manejarla tú. Deja que Cristo, que la ha creado y sabe cómo es, haga sonar esa vida para gloria de su nombre. Y mientras tanto, amados míos, la gloria sea para aquel que murió y resucitó por nosotros.